El llanto de Jairo rasga el aire, un sonido gutural que se ahoga en el polvo del camino. Cada vez que exhala, el aire parece cargarse de una pesadez insoportable. Sus rodillas golpean la tierra seca, levantando nubes de partículas que se pegan a su piel sudorosa. A su alrededor el murmullo de la multitud se intensifica. Cientos de personas se agolpan frente a su casa, bloqueando el paso. Los plañideros ya han comenzado sus cánticos, un coro ronco y constante que se filtra por las rendijas de las paredes. Jairo intenta ponerse en pie, pero sus piernas ceden. Se apoya contra el muro exterior, sintiendo la textura rugosa de la piedra bajo sus palmas. El sonido de las flautas y los tambores fúnebres martillea sus sienes, sincronizándose con los latidos de su pecho. Él empuja a quienes le estorban, abriéndose paso a codazos entre la masa de gente, que lo observa con lástima. No responde a las miradas. Sus ojos están fijos en la puerta de madera, el umbral que separa su vida del vacío. Jairo cruza el umbral y el estruendo de la calle se apaga, reemplazado por un silencio denso. La luz del sol se filtra por una ventana alta, iluminando motas de polvo que flotan sobre la cama. Allí, Talita yace inmóvil. Su pecho no sube ni baja. Jairo se acerca con pasos vacilantes, evitando mirar los rostros de los familiares que se apartan a su paso. Se detiene al borde del lecho. La pequeña no parpadea. Sus manos descansan sobre la sábana, rígidas, sin rastro de calor. Jairo extiende su mano, temblando, y roza la mejilla de la niña. La piel se siente dura, carente de la suavidad de la vida, fría como la piedra tallada. Él presiona sus dedos contra la muñeca de la niña, buscando un pulso, pero solo encuentra una quietud absoluta. No hay aliento, no hay movimiento, no hay respuesta. El aire en la habitación parece comprimirse, apretando los pulmones de Jairo. Él se inclina más, intentando escuchar un suspiro que no llega. La realidad se asienta sobre sus hombros con un peso insoportable. Talita no duerme. Jairo retira la mano, sintiendo el vacío que deja la ausencia de calor. En el patio, el murmullo se transforma en un estruendo coordinado. Los plañideros, con las manos cubiertas de ceniza gris, comienzan su danza circular. Sus voces, ásperas y desgarradas, suben de tono al unísono, creando una barrera sonora que vibra contra los muros de la casa. Un hombre golpea un tambor de cuero seco, marcando un ritmo lento y pesado que parece dictar el pulso de los presentes. Las mujeres se rasgan las gargantas con lamentos agudos, un coro que se entrelaza con el silbido de las flautas de caña. Es un ritual que no busca consuelo, sino la confirmación absoluta del final. Jairo, todavía junto a la cama, siente cómo el sonido atraviesa las paredes. Cada nota de la flauta es un clavo que sella el destino de Talita. Los familiares se inclinan, balanceándose al ritmo del canto. El aire se vuelve irrespirable, cargado de polvo y de la vibración constante de los instrumentos. La desesperación se vuelve oficial. Jairo intenta retroceder, pero el sonido lo acorrala contra la pared, obligándolo a aceptar que la casa entera ha dejado de ser un hogar. El aire en la habitación se vuelve espeso, casi sólido. Jairo aprieta los puños contra sus muslos mientras el estruendo de los plañideros golpea sus sienes. Cada golpe de tambor retumba en su pecho, un recordatorio constante de que el tiempo se ha detenido para su hija. Él cierra los ojos, intentando bloquear el lamento que inunda el pasillo, pero el sonido se filtra por cada rendija. En ese instante de máxima oscuridad, donde la lógica dicta que todo ha terminado, un nombre atraviesa el caos: Jesús. La palabra resuena en su mente con una claridad cortante, ignorando el ruido del exterior. Jairo abre los ojos, pero no mira hacia la cama. Su mirada se pierde en el vacío, enfocándose en un punto invisible. La idea se arraiga en su conciencia, una chispa que desafía la frialdad del cuerpo de Talita. Es una esperanza que no tiene sentido,
una luz que parpadea en medio de la tormenta. Jairo siente cómo su respiración cambia, volviéndose más profunda y errática. El nombre de Jesús se repite en su interior, ganando fuerza, desplazando el miedo. La desesperación comienza a transformarse en una urgencia física. La chispa se convierte en una llama que lo obliga a ponerse en pie. Jairo se lanza hacia la puerta. Sus pies golpean el suelo con una fuerza que ignora el dolor. Cruza el umbral y el aire fresco de la calle le golpea el rostro, pero no se detiene. Sus pulmones arden con cada bocanada. Se lanza a la calle principal, donde la multitud se agolpa, una masa compacta que bloquea su avance. Él no pide permiso. Sus hombros se abren paso entre los cuerpos. Tropieza con una piedra suelta. Sus rodillas rozan el polvo, pero se impulsa con las manos para recuperar el equilibrio. Se levanta sin mirar atrás, con la mirada fija en el horizonte. Empuja a un hombre, esquiva a una mujer que carga cestas. Sus movimientos son erráticos y desesperados. La gente murmura, se aparta ante su paso frenético, pero él no escucha. Sus manos apartan a quienes se interponen. Sus pies encuentran apoyo en el terreno irregular. Siente la resistencia de la masa humana, pero la atraviesa como si fuera una corriente de agua. Cada paso es una lucha contra el cansancio que intenta paralizar sus piernas. Su respiración es un silbido agudo, un ritmo que marca su avance incansable. No hay obstáculos que lo detengan, solo la urgencia de llegar. Sus dedos se cierran en puños, su cuerpo se inclina hacia adelante, venciendo la gravedad. Jairo sigue adelante, abriéndose camino, decidido a alcanzar su objetivo. La masa humana se abre finalmente, revelando un claro en el centro del camino. Jairo se detiene en seco. Sus pies derrapan sobre la tierra compacta. A pocos metros, Jesús está de pie, rodeado por un círculo de discípulos. El ruido de la multitud se desvanece en los oídos de Jairo, dejando solo el sonido de su propia respiración agitada. Él da un paso adelante, sus piernas tiemblan, incapaces de sostener el peso de su angustia. Sus rodillas ceden y golpean el suelo con un impacto seco. El polvo se levanta alrededor de sus piernas mientras se arrastra los últimos centímetros. Jairo se inclina hacia adelante. Sus manos se aferran al borde de la túnica de Jesús, buscando un punto de apoyo en medio de su derrumbe emocional. Intenta hablar, pero de su garganta solo surge un sonido gutural, un lamento que se quiebra antes de formar palabras. Sus hombros se sacuden con espasmos violentos. Levanta la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre se encuentran con la figura frente a él. La desesperación se condensa en un ruego mudo. Sus dedos se aferran con más fuerza, buscando una respuesta que no llega a pronunciar. Jairo abre la boca. Un sollozo largo y profundo escapa de su pecho, suplicando sin voz por la vida de su hija. El tiempo parece detenerse en el centro de aquel círculo. Jairo, con la frente casi tocando la tierra, siente cómo el temblor de sus manos disminuye. Jesús baja la cabeza. Sus ojos, profundos y claros, se posan sobre el hombre arrodillado. No hay juicio en ese gesto, solo una quietud inmensa que parece absorber el ruido de la multitud, el murmullo de los curiosos, los gritos distantes y el viento que agita el polvo. Todo se desvanece ante la intensidad de esa mirada. Jairo levanta el rostro. Sus párpados pesados por el llanto se abren lentamente. Al encontrar los ojos de aquel hombre, el nudo en su garganta se afloja. La serenidad que emana de Jesús es física, casi palpable, como una corriente de aire fresco que atraviesa el calor sofocante del camino. El caos a su alrededor sigue existiendo, pero para Jairo, el mundo se reduce a ese único punto de conexión. Jesús no retira la vista. Jairo exhala un suspiro largo, dejando que la angustia ceda paso a una esperanza que empieza a brotar en su pecho. Jesús inclina la cabeza en un gesto afirmativo. Sus manos se apoyan en sus rodillas y se levanta con un movimiento fluido, sin esfuerzo. El silencio que rodeaba a Jairo
se rompe por el murmullo de la multitud que vuelve a cobrar fuerza. Jairo se pone en pie. Sus piernas aún flaquean, pero una nueva energía recorre sus músculos. Sus dedos se cierran con fuerza, buscando el equilibrio mientras se endereza. Jesús gira sobre sus talones y comienza a caminar con paso firme, abriendo una brecha entre los curiosos que se apartan a su paso. Jairo lo sigue de cerca, acortando la distancia con zancadas rápidas. Cada paso es una batalla contra el tiempo. El padre mira hacia el horizonte, hacia la dirección de su hogar, y sus ojos se fijan en el camino polvoriento. La urgencia le quema en el pecho. Siente la necesidad de correr, de empujar a Jesús para que avance más rápido, pero se contiene. Sus manos se aprietan contra sus costados, sus nudillos se tornan blancos por la tensión. El camino se extiende, interminable, bajo el peso de una esperanza que lucha por no extinguirse ante la sombra de la muerte. El umbral de la casa aparece entre la polvareda. El sonido llega antes que la imagen. Un lamento agudo, sostenido, que se entrelaza con el quejido metálico de las flautas. Jairo se detiene un instante. Sus manos se cierran en puños al reconocer el ritmo de los tambores fúnebres. El patio está desbordado. Decenas de personas se agolpan, moviéndose en un vaivén caótico. Sus cuerpos chocan unos contra otros en un frenesí de dolor compartido. El aire aquí es distinto, denso, cargado con el olor a tierra removida y ceniza. Los músicos, sentados en el suelo, golpean los cueros con una cadencia monótona. Jairo intenta avanzar, pero la marea humana lo empuja hacia atrás. Los gritos se superponen, creando una pared de ruido que golpea los oídos. Nadie parece notar su llegada. Todos están inmersos en el ritual, con las cabezas gachas y los hombros sacudidos por espasmos. El suelo está cubierto de pisadas que han levantado una nube de polvo gris, suspendida en la luz del atardecer. Jairo da un paso al frente, sus pies se hunden en la tierra seca. La pesadez del ambiente es física, una presión que se siente en el pecho. Jairo busca una salida entre la masa, mientras el lamento de las flautas alcanza un tono insoportable. Jesús avanza. Sus pies se posan sobre la tierra batida del patio, ignorando el clamor de las flautas que aún resuenan. Con un gesto firme, aparta a dos hombres que bloquean la entrada principal. El aire dentro de la vivienda es más denso, cargado de un vaho húmedo y el olor penetrante de los aceites funerarios. Los familiares, acurrucados contra las paredes, levantan la vista. Sus ojos están hinchados, rodeados de surcos marcados por el llanto constante. Al ver a Jesús, el murmullo de los lamentos se corta en seco, reemplazado por un silencio tenso y cortante. Una mujer se pone en pie. Sus manos tiemblan mientras sostiene un trozo de tela húmeda. Observa a Jesús con una mezcla de confusión y una frialdad que roza la hostilidad. Otros se suman a la mirada, escudriñando cada movimiento del recién llegado con cejas fruncidas y labios apretados en una línea de incredulidad. Jesús no se detiene. Sus pasos resuenan sobre el suelo de piedra, marcando un ritmo pausado que atraviesa la barrera de miradas cargadas de duda. Jesús avanza hacia el centro de la estancia. Sus pies apenas rozan las baldosas, un sonido seco que marca cada centímetro de su progreso. Los familiares retroceden, pegándose contra las paredes de piedra, dejando un pasillo libre. El aire se vuelve estático, denso. Jesús se detiene ante el lecho, se inclina lentamente, descendiendo hasta quedar a la altura de la pequeña figura inerte. El silencio que inunda la habitación es absoluto, una ausencia total de ruido que hace retumbar los latidos en los oídos de los presentes. Nadie parpadea. Un hombre en la esquina aprieta sus manos contra su pecho, con los nudillos blancos por la presión. Una mujer sostiene la respiración, con la boca entreabierta, esperando el desenlace. La luz ilumina el polvo en suspensión, que parece haberse detenido. Jesús mantiene la postura, su espalda recta, su mirada fija en el rostro inmóvil sobre la almohada. La expectación
es una cuerda tensada al límite. El silencio sepulcral se vuelve pesado, una presencia física. El tiempo parece haberse estirado, convirtiendo cada segundo en una eternidad. Jesús extiende el brazo. Sus dedos se desplazan por el aire con una lentitud calculada, rompiendo la barrera invisible que protegía el lecho. Se detiene a escasos milímetros. Luego, con un movimiento firme y decidido, desciende hasta alcanzar la mano de la pequeña. Sus dedos envuelven los dedos rígidos de la niña. El contraste es inmediato. La calidez de su mano choca contra la superficie inerte, una frialdad que parece absorber el calor de su propio contacto. Jesús no retira la mano. Al contrario, ejerce una presión sutil, un agarre que busca anclarse a la realidad física de aquel cuerpo. La piel de la niña, pálida y sin rastro de pulso, permanece inmóvil bajo su tacto. En la habitación, el aire parece vibrar con la intensidad de este gesto. Un hombre cerca de la puerta se inclina hacia adelante, sus ojos fijos en el punto exacto, donde se encuentran las manos. El silencio se vuelve más profundo, casi sólido. Jesús ajusta su agarre, entrelazando sus dedos con los de ella, estableciendo un puente tangible entre la vitalidad de su propia presencia y el vacío de la muerte. La mano de la niña no responde, pero el peso de su brazo parece ahora sujeto. Jesús endereza ligeramente su postura. Sus pulmones se expanden, tomando aire con una profundidad que parece absorber el oxígeno de la estancia. Sus labios se separan con precisión. El sonido surge desde el diafragma, una vibración grave que recorre el aire estancado. Pronuncia con una claridad absoluta: Talita Kumi. Las sílabas golpean el silencio como un martillo sobre un yunque. El aire en la habitación se agita, creando ondas visibles que se desplazan desde sus labios hacia las paredes de piedra. El sonido rebota en los rincones, haciendo que las vigas de madera crujan bajo la presión de la onda sonora. Los presentes retroceden un paso, sintiendo la vibración en sus propios pechos. No es solo un grito, es una orden que sacude la estructura misma de la casa. El polvo acumulado en las repisas cae al suelo ante la fuerza del impacto acústico. Jesús mantiene la mirada fija en el lecho, su voz resonando aún en el espacio cerrado, una frecuencia que parece alterar la densidad de la materia. La autoridad en su tono es tangible. El sonido apenas se disipa cuando el cuerpo de la niña reacciona. Un espasmo recorre su brazo derecho, una contracción súbita que tensa los tendones bajo la piel. Los dedos, antes rígidos, se curvan hacia adentro con una fuerza mecánica. Un temblor eléctrico, una vibración de alta frecuencia, se propaga desde el centro de su pecho. La piel, que hace un instante conservaba la temperatura del mármol, comienza a emitir un calor sutil que empaña el aire frío de la habitación. Los músculos de sus hombros se elevan y descienden en una secuencia rítmica, como si el sistema nervioso estuviera reconectando sus circuitos internos. El lecho de madera cruje bajo el peso de este movimiento inesperado. En el entorno, la atmósfera cambia. La pesadez que oprimía el pecho se disipa. Una gota de sudor frío resbala por la sien de la niña, marcando un surco en la piel. Un signo inequívoco de que la circulación ha retomado su curso. La muerte, como una sombra que se retira ante una luz creciente, parece perder su agarre. El pecho de la niña se eleva con una inhalación profunda. La rigidez se quiebra, cediendo paso a una flexibilidad que recorre cada articulación, mientras el silencio es sustituido por el sonido rítmico de una respiración. La tensión acumulada en el rostro de la niña alcanza su punto crítico. Los párpados, sellados durante horas, comienzan a vibrar con una intensidad creciente. Un espasmo recorre los músculos orbiculares, provocando que las pestañas se entrecrucen y se separen en una danza errática. El tejido cutáneo alrededor de los ojos se estira, cediendo ante la presión interna de un sistema que vuelve a despertar. Primero, una fina línea de luz se filtra por la comisura. Luego, con un esfuerzo mecánico, los párpados se retraen hacia arriba, revelando el iris que, tras un instante de desenfoque,
comienza a contraerse al contacto con la luz. La mirada, inicialmente vacía y errante, se fija en el punto donde Jesús permanece inmóvil. La opacidad que cubría la pupila se disuelve. El luto que dominaba la habitación se fractura ante este movimiento. Los presentes dejan escapar un murmullo colectivo de asombro. La niña parpadea 1, 2 veces. El movimiento de sus ojos es fluido, recorriendo el espacio con una curiosidad que desplaza el peso de la muerte. La rigidez de su rostro se desvanece. La mirada, antes ausente, ahora sostiene el contacto visual, marcando el fin definitivo del silencio sepulcral que reinaba en la estancia. El aire en la habitación parece detenerse mientras los labios de la niña se entreabren ligeramente. Un suspiro, tenue al principio, cobra fuerza hasta convertirse en un sonido dulce que rompe la última barrera del silencio. Es un flujo de aire que recorre su garganta, un sonido que vibra en el espacio y se dispersa entre los presentes. Jairo, que permanecía erguido junto al lecho, siente cómo el peso de su angustia se desmorona instantáneamente. Sus rodillas ceden, no por debilidad, sino por una descarga de energía que recorre su cuerpo. El impacto contra el suelo de piedra es seco, un golpe sordo que marca el fin de su tormento. Sus manos, que antes se aferraban a la madera de la cama, ahora se entrelazan frente a su pecho, apretándose con una fuerza involuntaria. El hombre inclina la cabeza. Su barbilla tiembla mientras intenta procesar la realidad que tiene ante sí. Sus hombros, que durante horas cargaron la tensión de la pérdida, se relajan de golpe, dejando escapar un jadeo entrecortado. La inercia del lecho se rompe cuando los músculos de la espalda de la niña se tensan. Con un esfuerzo gradual, sus manos se apoyan contra la superficie del colchón, ejerciendo una presión firme que eleva su torso. El movimiento es lento, una lucha contra la gravedad que ha mantenido su cuerpo postrado durante horas. Sus hombros se enderezan, venciendo la rigidez residual, hasta que logra mantenerse erguida, sentada sobre el borde de la cama. La niña inclina la cabeza, buscando un punto de referencia en la estancia. Sus ojos, ahora claros y enfocados, se encuentran con la mirada de Jairo. Ella lo reconoce. Un breve parpadeo recorre su rostro, una señal de conciencia que atraviesa el espacio entre ambos. La niña gira ligeramente el cuello, escaneando el entorno con una curiosidad que confirma el retorno de sus facultades. Jairo, desde el suelo, extiende una mano, pero se detiene a pocos centímetros, conteniendo el impulso de tocarla, asimilando la realidad de su presencia. El silencio en la habitación es absoluto, una pausa cargada de una energía nueva que desplaza cualquier rastro de la muerte. La niña respira con regularidad, el pecho sube y baja con una cadencia natural. La niña comienza a estirarse, extendiendo los brazos hacia arriba en un arco lento y natural. Sus dedos se abren y cierran, recuperando la movilidad plena tras el largo letargo. Un bostezo involuntario escapa de sus labios, un gesto humano que disipa cualquier rastro de la rigidez anterior. Sus hombros se relajan, perdiendo la tensión que los mantenía erguidos. Talita mueve las piernas, tanteando el suelo con los pies, hasta encontrar el apoyo firme de la madera. La niña parpadea varias veces, ajustando su visión a la luz que entra por la ventana. Entonces, su mano se posa sobre su vientre, un gesto instintivo que precede a su voz. Con un tono débil pero sorprendentemente claro, la niña rompe el silencio sepulcral de la estancia. «Tengo hambre», pronuncia con sencillez, solicitando algo de comer. La frase resuena en la habitación como el sello definitivo de su recuperación. Jesús sonríe levemente, un gesto de satisfacción al ver la normalidad restaurada. Jairo, todavía en el suelo, exhala un aire contenido durante horas, mientras sus manos comienzan a temblar por el alivio. La niña se inclina hacia adelante, buscando la mirada de su padre con una insistencia cotidiana. No hay rastro de la palidez de hace unos instantes. Sus mejillas recuperan un matiz cálido bajo la luz del sol. El milagro se ha integrado en la realidad más básica, la necesidad de alimento
El ciclo de la vida que vuelve a ponerse en marcha sin interrupciones. La pequeña Talita espera una respuesta, ajena a la magnitud de lo que ha ocurrido. Jairo se levanta con movimientos torpes. Sus manos aún tiemblan mientras busca un cuenco de madera. Se acerca a la mesa y toma una porción de pan, acercándose a la cama con pasos firmes. La niña extiende los dedos, recibiendo el alimento con un gesto natural. Cada bocado que ella traga es una prueba irrefutable de que el vacío ha sido derrotado. Jesús observa la escena desde el umbral. Su presencia se retira hacia la penumbra, dejando que el vínculo entre padre e hija ocupe el centro de la estancia. El aire, antes cargado de lamentos, ahora vibra con el sonido de la respiración rítmica de la pequeña. Jairo apoya una mano en el hombro de su hija. La luz del atardecer entra por la ventana, iluminando el rostro de Talita, que mastica con calma. El amor ha vencido, y en esta habitación la vida continúa su curso.